Iniciar casi o xantar cunha participación dun modo tan activo como vai ser a colaboración de Espourense e do Club Ourense Baloncesto mediante o que firmamos, creo que é bom para todos. Ao final, estamos facendo Ourense todos. Co, Espourense, Club Ourense Baloncesto, Espourense, esta esa liña. E vou agradecer aos presidente esa sensibilidade, porque se nós nos mobilizamos, se eles se mobilizaron ainda máis que nós para que sexa posible as accións que vamos a facer durante o xantar. Eu espero que esta vida aquí tamén se complemente o sábado cunha victoria ali no Pazo. Tenemos que sacar. Un momentito, por favor. Bueno, en primer lugar, expresar nuestro más sincero agradecimiento a don Alejandro Rubín, director gerente de Espourense, y a todo su equipo por ofrecernos la posibilidad de firmar un convenio de colaboración que se enmarca dentro del proyecto social del Club Ourense Baloncesto. También agradecerle que hayan cedido sus instalaciones para presentar el partido que nuestro equipo, el Club Ourense Baloncesto, disputará el próximo sábado, 9 de marzo, en el Pazo dos Deportes Paco Paz a partir de las 18 horas ante el Club Baloncesto Breogán. Partido al que hemos denominado Efecto Pazo como reconocimiento y agradecimiento al apoyo que el público está mostrando al equipo en los últimos partidos y que consideramos fundamental de cara a este tramo final de liga. A través del convenio firmado entre Espourense y el Club Ourense Baloncesto, con motivo de la coincidencia de este histórico derbi, con una nueva edición del Salón Galego de Gastronomía y Turismo Xantar, todos los aficionados del baloncesto, socios del Club Baloncesto Breogán y del Club Ourense Baloncesto, podrán disfrutar de una visita a la zona termal de Ourense y de una jornada gastronómica en uno de los restaurantes de la feria antes de disfrutar del apasionante partido. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, el Club Ourense Baloncesto quiere sumarse a esta efemérides, personificando la lucha de la mujer en pie de la igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Hemos decidido homenajear a Kini García, madre de Ángel, un niño que sufre una discapacidad importante y que ha hecho, pues la verdad, una tarea encomiable, y queremos desde el Club Ourense Baloncesto pues, hacer un homenaje a esta madre como escenificación del Día de la Mujer. Y estas personas obviamente nos acompañarán el día del partido. Como no podía ser de otra manera, en un derbi con tanta historia como lo es este, antes del inicio del partido se interpretará el himno galego. La agrupación ourensana que insume Dos Pinos, dirigida por José Antonio Viñas, será la encargada de ello. Además, durante el descanso del partido, nos deleitarán a todos una exhibición de bailes tradicionales. Para tener las gradas de Colorido Comista, desde esta directiva hemos decidido realizar una promoción especial para este partido aplicando un 50% de descuento al precio de las bufandas. La bufanda oficial del COP estará a la venta en los accesos del Pazo al precio de 5 euros. Por otro lado, señalar que además del convenio firmado con Espourense para fomentar una jornada lúdica entre todos los socios y aficionados del Club Baloncesto Breogán y del Club Ourense Baloncesto, la Peña Seareiros Covistas ha fomentado una jornada de hermanamiento con la Peña Breoganista en Breogados. Para ello vivirán un derbi particular, disputando un partido vistoso a las 12 horas en el campus universitario, tras el cual disfrutarán de una comida de hermandad en el recinto de Espourense, como ya habíamos hablado. Y desde la directiva pues queremos agradecer y aplaudir esta iniciativa que fomenta valores fundamentales del deporte, como son el respeto, la integración y el compañerismo. Como ya viene siendo habitual en nuestros partidos como locales, los niños y niñas podrán participar en el sorteo que se realizará a lo largo de la jornada, y en esta ocasión pues os daremos una tablet cortesía de Carrefour Planet Ourense. Por mi parte nada más, os esperamos a todos el sábado. Muchas gracias y fuerza a todos.